Buenos días de nuevo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Veo en el grupo de asistentes bastantes nombres conocidos. A todos, pues, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario. Como bien les decía, pues el día de hoy vamos a centrarnos en los puntos estratégicos para crear, valga la redundancia, un plan estratégico de inteligencia de negocios. No me quiero tomar sino un par de minutos comentándoles a las personas que por primera vez nos acompañan. Pues nosotros somos ITnova, somos una compañía colombiana enfocada en prestar servicios de analítica, de inteligencia de negocios, tanto de primer como segundo nivel en toda América Latina, con diferentes soluciones de BI y de analítica. Bien importante, pues para recordarle a todos ustedes, pues nuestras líneas de negocios están enfocadas precisamente a todos los servicios asociados al ERP SAP. De hecho, pues somos partner igualmente de SAP, no solo del ERP, sino igualmente pues de sus soluciones de BI y de BA. Y pues obviamente pues nuestra segunda línea de negocio enfocada precisamente a inteligencia de negocios y analítica. Igualmente, pues vale la pena recordar, pues hoy en día pues somos partner, como bien les decía, de SAP, de TIBCO en sus soluciones Jaspersoft y Spotfire, y de Microsoft pues con toda la capa analítica que encontramos en Cortana, perdón. Igualmente, pues quiero recordarles muy rápidamente cuáles son nuestros servicios en BI y analítica. Inicialmente, pues precisamente el tema que hoy nos acota es precisamente consultoría estratégica en analítica e inteligencia de negocios y pues como vamos a hablar el día de hoy, pues vamos a revisar cuáles son esos puntos estratégicos que debemos considerar y cuáles son los servicios que consideramos precisamente en este servicio. Adicional a ello, pues apoyamos a nuestros clientes en la continuidad precisamente de estos proyectos, precisamente de inteligencia y analítica, precisamente con lo que se refiere al análisis y diseño y reglas de negocio, y bien importante pues en la maduración y desarrollo de todas las estrategias, perdón, de un proyecto de BI. Cuando hablamos de gestión de datos, uno de nuestros servicios adicionales, pues nos referimos a todos los procesos de ETLs, al diseño e implementación de bodegas de datos específicas precisamente para este tipo de proyectos en Big Data, y por último en gobernabilidad de datos, pues que no es más que hablar un poco de calidad de datos, de quién es el dueño de los datos dentro de la organización. Seguidamente, pues tenemos nuestro servicio precisamente de implementación de soluciones de BI, bien importante para nosotros, digamos, las soluciones de BI, que todas son bastante buenas, pues no es más que un componente que nos va a ayudar a responder preguntas de negocio. Y en la implementación de estas soluciones, pues hablamos un poco pues, de la construcción de los objetos de BI, como son reportes, tableros de control, autoservicio, y bien importante pues el tema de geoanalítica. Y por último, pues hablamos un poco más de analítica avanzada, analítica de segundo nivel, analítica de negocios, donde nos referimos a la definición e implementación de modelos predictivos, a la construcción de modelos analíticos avanzados basados en diferentes lenguajes de programación estadística que nos van a permitir pues responder preguntas de negocio claves dependiendo obviamente de ese nivel analítico que tengan dentro de las compañías. Antes de darle paso a nuestro panelista de hoy, quiero ponerles en pantalla un par de sondeos que nos van a permitir precisamente pues enfocar más en detalle, de acuerdo a sus necesidades, este webinario del día de hoy. Y inicialmente, pues la pregunta que quiero me respondan, y como ven en pantalla, es saber si en sus compañías y sus empresas, pues hoy en día, pues cuentan con un plan estratégico BI. Digamos pues que ello nos va a permitir pues de alguna manera pues poder reiterando pues enfocar un poco más de acuerdo a las necesidades puntuales que tengan cada uno de ustedes. Voy a dejarles unos segundos más. Quiero invitar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a que por favor den clic muy rápidamente en su pantalla, y así pues digamos nos va a permitir conocer un poco pues cuál es el estado de las personas, de los proyectos que tienen hoy en día
las personas que nos acompañan. Bien. Ok, voy a dejar esta pregunta inicial hasta este momento y por último quiero dejarles una pregunta adicional y es pues partiendo de la pregunta anterior, pues si consideran pertinente, necesario, pues que de nuestra área de marketing, de mercadeo, pues los contactemos para apoyarlos precisamente a las personas, a las empresas que no cuentan con ese proyecto, con ese plan estratégico de VI, precisamente en que los contactemos, los acompañemos en precisamente en la creación de ese plan estratégico de VI, que nos vamos a centrar precisamente en el webinario del día de hoy. Ok, perfecto. Bien, voy a darle entonces la bienvenida a nuestro consultor de VI, Wilson García. Wilson es quien nos va a acompañar el día de hoy. Como bien sabe, pues la dinámica inicialmente, pues vamos a tener una presentación magistral y vamos a dejar unos minutos al final de nuestra presentación para responder todas las preguntas que puedan surgir precisamente de la charla que vamos a tener el día de hoy. Así que, Wilson, buenos días, bienvenido. Es la primera vez que nos acompañas en estos webinarios. Voy a pasarte el control para que por favor nos compartas tu pantalla. Y bien, Wilson, bienvenido y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Dianel. Buenos días a todos los a este seminario web. No, agradecer a Itenova el interés de convocar tanta gente de tantos países y de diversos negocios para que conversemos al respecto de lo que es un plan estratégico de inteligencia de negocios. Esta es la agenda que yo les propongo, una agenda rápida de 6 puntos, donde vamos a partir de una primera conceptualización. Esto nos va a servir de introducción y de bases para contestar las 4 preguntas claves de este seminario. Aquí no vamos a pretender llegar a definiciones, sino vamos a hacer un recorrido rápido por cada uno de los 3 conceptos fundamentales inmersos en la construcción de un plan estratégico de BI. Planeación, estrategia y business intelligence. Y luego respondemos las 4 preguntas centrales. Saber si su organización necesita un modelo de inteligencia de negocios. ¿Qué resultados se pueden esperar de un proyecto de BI? La empresa tiene las capacidades analíticas y corporativas para implementar BI. Entonces, al final vamos a redondear esto y vamos a dar unos puntos que nos parecen claves a la hora de crear un plan estratégico de BI. Entonces, conocida la agenda, pues yo creo que entremos en materia para que dejemos buen espacio a las preguntas, que esa discusión es la que más nos va a enriquecer. Entonces, empecemos. Espérenme un momentico. Ahí estamos. Cuando nos preguntan qué es planeación, pues tenemos que empezar a enfocarnos en que es un proceso, pero un proceso que requiere unas capacidades. No cualquiera puede planear, aunque es una tarea que naturalmente hacemos todos los días para todos los cursos de la vida en cada una de nuestras facetas. Pero para planear y para planear a nivel corporativo necesitamos 3 capacidades absolutamente importantes, como son la capacidad de visualizar el futuro, sino un futuro probable, un futuro deseado, y con base en él definir una serie de acciones anticipadas. Por eso la segunda capacidad es la de poder trazar metas y objetivos. Y hay una diferencia muy clave entre lo que es una meta y un objetivo. La meta necesita una temporalidad, un momento en el tiempo en donde debe ser cumplida. Y en función de ese tiempo que se defina, pues ha de ser evaluada, recalculada. La meta
Las metas son en sí misma la concreción en el tiempo de objetivos de largo plazo. Y la tercera capacidad es obviamente definir cursos de acción y una organización de acciones que permitan alcanzar tanto los objetivos como esas metas. Recuerden que los objetivos también tienen una característica, y es que son subordinados. Hay unos objetivos muy grandes que representan esa visión de futuro, pero que paulatinamente hay que partirlos en objetivos más pequeños, más realizables y medibles para poder construir esas metas. Estas tres capacidades están implícitas en ese proceso que nosotros llamamos planeación. Entonces, sin llegar a una definición concreta aún, estamos hablando que planeación es un proceso, es primera característica. Requiere una capacidad mental para organizarse, para plantearse fines, tomar decisiones, pero esas decisiones no pueden ser de manera reactiva, sino anticipada. Y hay que, por eso la capacidad de ver hacia el futuro es importante, puesto que debemos prever tanto consecuencias y riesgos como los resultados e impactos que esperamos. La planeación, pues, siempre en sí misma busca mejorar, busca cambiar una realidad actual, siempre con un sentido positivo y con un sentido de aumento de esa realidad que estamos viviendo. Nosotros, a ver si estemos viviendo bien, ¿quién no quiere vivir mejor? La planeación es imposible de hacer sin unas metodologías, sin unos criterios, sin unos supuestos base que nos entregan unos principios tanto técnicos como también filosóficos en algunos casos. Y es importante porque, según este primer autor que estamos revisando, realmente ese proceso de planeación para todas las empresas de la misma manera, aunque tenga métodos y criterios, este proceso debe ser adaptable a las necesidades y características individuales de las organizaciones. Y como organización, pues vamos a entender un montón de realidades y de personas enfocadas en un mismo objetivo. Entonces, este conjunto finito de alternativas, de ventajas y desventajas que tiene la organización para sí misma, es la que nos va a guiar en el proceso de planeación y para proporcionar el conocimiento suficiente en esa toma de decisiones, que recuerden, es una de las capacidades. Entonces, hasta aquí vamos viendo que planeación es una habilidad y es un compendio de capacidades personales que hay que desarrollar, que hay que trabajar, y cuando estamos hablando de organizaciones, hay que trabajarlas en términos de equipo. Y la habilidad de planeación significa, más que esa frase, cambiar de mentalidad. ¿Por qué razón? Porque la planeación requiere para nosotros mismos, desde lo personal, un excelente manejo del tiempo. Planear implica una programación de esos cursos de acción, de la forma en que voy a conseguir esos objetivos, de validar lo que hacemos todos los días en función de esas metas y objetivos que voy trazándome hacia el futuro, para mí, para mi equipo, para mi organización, para mi división de negocio. Aquí empecemos con esta frase, para que sigamos discutiendo sobre esa pregunta. Y ustedes dirán que por qué seguimos con la pregunta y no vamos a la respuesta concreta. Resulta que el mundo de inteligencia de negocios se mueve por las preguntas y la forma de contestarlas, no tanto por las respuestas. Las respuestas son simplemente una consecuencia del trabajo organizado. Pero la pregunta siempre guiará el desarrollo analítico y el mejoramiento en todos los aspectos de la organización. Y esta frase, pues, se me ocurre muy bueno como analogía, porque en un camino, pues siempre es mejor llevar un mapa o recibir indicaciones de algún lado. Y ese mapa, en este momento de esta presentación, lo constituyen los planes, la planeación.
Tenemos en el nivel corporativo pues una serie de factores que están generando turbulencia alrededor de nuestra empresa, de nuestro mercado, de nuestra industria. Tenemos regulación, tenemos competidores que de la forma más extraña aparecen donde no los había. Pues, si hoy le preguntamos a las personas del sector transporte si se imaginaban o visualizaban hace 5 años el boom exponencial de una plataforma como Uber que cambió las reglas del transporte, pues vamos a darnos cuenta que estas entradas flexibles de vecinos, de competidores, hoy la globalización es algo realmente cierto y ya hacer negocios en México desde Medellín es posible, desarrollar procesos analíticos en Guatemala, estando en Bogotá, no tiene ningún tipo de problemas, ni siquiera barreras de índole legal, aunque en otros puntos la privatización, las leyes del medio ambiente, pues, se actúan como barreras o como habilitadores de todo ese modelo de competencia, de todo ese camino oscuro, desconocido, que muchas veces resulta ser el mercado. La tecnología cambia con una velocidad vertiginosa. Cada vez hay más capacidades en procesamiento, cada vez hay más capacidades en distintos ítems de almacenamiento, de visualización, de resolución. Y todas las empresas están en ese cúmulo de buscar alianzas y fusionarse para estar acorde con esas nuevas capacidades que exige la tecnología. Y obviamente nosotros mismos como empresas evolucionamos todos los días y siempre somos los clientes de alguien y nuestras necesidades son crecientes. Esa turbulencia y todo ese aspecto que les estoy describiendo es ese camino nuevo y desconocido, porque por más que conozcamos de un mercado, siempre habrá baches. Y por eso de nuevo recalco el tema de las 3 capacidades, la capacidad de anticipar, de visionar el futuro, la capacidad de organizar la empresa y las acciones de la misma en función de esas visiones que se tienen que derivar en objetivos claros, concretos y medibles y en metas claras en el tiempo. Ese se constituirá en uno de nuestros mapas. Ese proceso de organización es lo que nos va dando, en términos prácticos, una clara definición de lo que es planear. A nivel de planeación, necesitamos desarrollar una serie de habilidades, porque esto parecerá muy romántico, muy romántico, pero es verdad, la materialización de los planes solo será posible si los sueños y deseos que allí se plasman corresponden a la gestión de la base del desempeño individual de las personas. ¿Por qué razón? Porque nosotros partimos de un plan estratégico, que es el plan macro de toda corporación. No todas lo tienen y aún así existen, pero seguramente algunas tendrán planes tácticos y algunas tendrán planes técnicos que son más funcionales, más enfocados en una situación específica. Y habrá muchos más planes de áreas, agendas, pero todo parte de los planes individuales. El desempeño que cada una de las personas que participan en el desarrollo organizacional nos puede entregar. Y ahí es donde las competencias, el sistema de gestión del desempeño y las competencias confluyen para la conformación de planes. Si tú quieres generar virajes en las acciones de tu empresa, no te devanes los sesos creando planes muy elaborados. Cambia la forma de medir el desempeño. Cambia la forma de medir la empresa. E inmediatamente como consecuencia, el cambio se dará. Entonces la planeación ya también nos va implicando otra serie de medidas. Como yo tengo metas y tengo que estar en función de las mismas y organizando un curso de acciones, organizando, recalco esa palabra, pues debo tener la capacidad de medir el avance que voy teniendo o el alejamiento que sufro de las mismas. Ahí concreto lo que para nosotros, en efecto, de este webinar será la planeación y tiene 1200 definiciones
viables de personas que han estudiado mucho al respecto. Otros hablan de planificación, otros hablan de cosas que parecen sinónimas, pero que al final aquí vamos a tener que la planeación es un proceso de organización que requiere establecer claramente una visión de futuro, unos objetivos concretos en torno a ellos, unas metas claras en el tiempo y un curso de acción realista y medible al respecto de lo que ya hemos definido. Para nosotros esa es la habilidad de planeación y vamos al segundo concepto, que es estrategia. Y aquí en estrategia, en muchos autores se ven unas definiciones porque, perdón, se ve confusión en las definiciones porque al final de cuentas pareciera ser un plan, pareciera ser ese macro plan que tengo y realmente no. La estrategia son unas definiciones concretas que se realizan en la organización de cómo van a disponer los recursos para alcanzar los objetivos. Entonces la estrategia, más que la organización de acciones y de los objetivos, responde a cómo me voy a desplegar en términos de recursos, y ahí estamos hablando de recurso tecnológico, recurso financiero, y algo que pues para mucha gente del sector humanista puede sonar duro, pero el recurso humano, todo ese talento y esas capacidades que hay que gestionar, ¿dónde es la mejor forma de ponerlo? A los que les guste el fútbol o cualquier deporte de competencia en equipo, pues pensarán que no es lo mismo poner a cierto jugador con unas características como las de Lionel Messi, que es habilidoso, pequeño, goleador, pues no, uno no concibiría la idea de ponerlo de arquero, porque de pronto no tiene las características y las capacidades para cumplir esa función de la mejor manera en torno a los objetivos que serían ganar. Entonces, la estrategia se deriva en esa organización de recursos, pero en función de los objetivos, de la misión organizacional, y finalmente es el componente que nos tiene que entregar la diferenciación. En un mundo turbulento, en un mercado móvil, en una situación variable, la diferenciación es la que nos permite alcanzar esa ventaja competitiva, la que nos permite seguir vivos en el mercado y no desaparecer como empresas. Porter, Michael Porter, pues el padre de la, digamos, de la planeación estratégica, en muchos de sus libros propone 3 estrategias genéricas de competencia. La de liderazgo en costos, que pues ustedes se imaginarán que es buscar una eficiencia operacional donde era para que el costo, digamos, de producción promedio sea el más bajo posible y tener un margen alto que permita ese posicionamiento. Sin embargo, la diferenciación es la que hoy exigen los nuevos mercados y es una donde tener intimidad con el cliente, donde me enfoco a una industria y puedo darle a esos clientes o a ese segmento que quiero atender una diferencia clara con respecto a mi competencia. Diferente al nicho, que de algún modo es un tema donde ya entro a un proceso de intimidad con un segmento muy determinado y muy concreto en el tiempo. Al final, todos estos conceptos lo que van a determinar es cómo dispongo mis recursos y se materializa en esa forma que según el autor Asante nos va a decir cómo materializamos la forma de satisfacer nuestros clientes, nuestros usuarios y en términos reales cómo se debe disponer para que haya una eficacia, una eficiencia en todos los aspectos de la organización. Aquí puntualmente lo enfocamos al servicio, a las operaciones, pero en términos reales, en ese alineamiento que debe haber con las tecnologías de información como un recurso absolutamente clave para el desarrollo de cualquier tipo de proceso estratégico.
Entonces, recapitulando sobre la misma pregunta, porque estamos haciéndonos preguntas, la estrategia no es un plan detallado, no es un programa de instrucciones, responde cómo competir, o sea, cuál es la mejor configuración para ganar. Finalmente, la estrategia no habla de algo que conseguir. La estrategia habla de cómo hacerlo, de cómo visualmente vas a desplegar tu gente para ganar, para mejorar la posición en el mercado, para cerrar ese negocio que tienes en mente, para finiquitar el proceso que está pendiente. Es un tema unificador que da coherencia y dirección a las acciones de una organización. O sea, es la parte, digamos, y filosófica de los planes. Entonces la estrategia no es un plan, pero se compone de planes. Hace asignación de recursos, es clave. Y en términos reales, la estrategia está muy atada al, digamos, hacia el dónde se quiere ir. Pero como todo motor, cuando usted le imprime muchísima velocidad, virar a veces resultará difícil. Por eso la estrategia debe estar muy clara y debe ser definida en un tiempo prudente para que sea materializada. Porque reversar no es fácil. Virar a un costado no es tan sencillo. Entonces, esta estrategia se convierte en ese vehículo de comunicación y coordinación de todos esos intereses, de todas esas sinergias corporativas que se dan entre ganar dentro de un mercado turbulento, competido, como veíamos desde el punto de vista de la planeación. Nuevamente aquí algunos de los temas que remarca Michael Porter en términos de la eficacia operacional versus el posicionamiento estratégico. Y hay que empezar a decir que la estrategia no es solo, hablar de eficiencia operacional. La estrategia habla de cómo superar a mis rivales, de cómo marcar una diferencia, pero más allá de marcar la diferencia es cómo conservarla en el tiempo. Es de cómo esa persona puede posiciones estratégicas con un horizonte de tiempo de una década o más. En nuestros países de Sudamérica estamos enseñados a hacer planes estratégicos con horizontes de 2 años, que es normalmente, o 3 años, realmente lo que dura un gerente en su posición. Pero realmente cuando hablamos de estrategia, yo tengo que tener un horizonte más amplio, tengo que visualizar y sus recursos ganando en un plazo no menor a 10 años. Y eso es lo que va en hacia dónde van a ir los planes. Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica, estamos hablando de un plan de largo plazo, en un plan donde, en un sector como tecnología, por ejemplo, ¿cuánto es largo plazo? Cuando la dinámica es tan cambiante. Pero no solamente pasa en el sector tecnología, que tiene un crecimiento, como les dije, vertiginoso y a una velocidad increíble, sino en todos los sectores está ocurriendo lo mismo. Entonces, la planeación estratégica y lo que es la configuración de la estrategia no es un único ciclo de planificación. Estamos hablando de un tema que va a implicar cambios, mejoramientos, definiciones sobre la cadena de valor de la empresa a su interior, del esquema de procesos, de todo el modelo de competencia y colaboración, de todo el tema de posicionamiento global, donde pues no voy a caer en comentarios de cajón, pero de verdad las tecnologías de información y los sistemas de información como modelo son imponderables dentro del éxito de las organizaciones. Típicamente representamos las organizaciones desde un punto de vista piramidal, donde en la base está la ejecución.
Y para hablar de planeación estratégica, tenemos que empezar a pensar en esas capacidades del pensamiento estratégico que se da en dos niveles. Ese pensamiento estratégico se da en un nivel individual, donde se requiere de un juicio experimentado para esa determinación de la dirección futura. Y un pensamiento colectivo, estratégico, organización, coordinación de todas esas mentes creativas, de todo ese juicio experimentado que tenemos como capital humano en nuestras empresas y como capital de conocimiento, y ponerlos en la misma perspectiva común que permita a la organización avanzar de forma constructiva y frenado. Recuerden que por definición clara, las organizaciones tienen tres objetivos básicos, que son su permanencia, el crecimiento y la rentabilidad. No importa en el sector económico que se muevan, los tres objetivos son básicos y son claves. Y la planeación estratégica empieza desde una cúspide alta, porque es que la visión necesita tener despejados todos los frentes para poder mirar hacia dónde va la organización, hacia dónde debo dirigir esa organización. Porque luego de tener clara esa visión, la estrategia me debe decir dónde debería estar cada pieza del ajedrez para poder cumplir esa misión ganando cada juego. Y ya vas más abajo en otros niveles a través de los distintos planes de corto plazo, planes de largo plazo, planes operativos, los planes de despliegue de tecnología, todo el tipo de planes simplemente es un diseño de arquitectura que me define el cómo vamos a llegar, qué requerimientos tengo que hacerlo y luego cómo vamos a medir eso para saber qué tan bien o qué tan mal vamos. Y en la ejecución es realmente en donde alcanzamos y materializamos todo lo que la estrategia dice. Y hay estrategia en tres niveles. Hay una estrategia corporativa que obedece a esa visión de alto plazo. Hay una estrategia de negocios que corresponde a cada una de las áreas específicas y hay una estrategia funcional que corresponde a todos esos planos operativos. En cada uno de esos puntos hay una necesidad de definir, de tener cohesión y de tener, obviamente, una estructura que permita un alineamiento entre los tres niveles. Si el proceso de comunicación se rompe entre ellas, vamos a tener muchas complicaciones en definir cada una de las cosas en términos de un despliegue real. Simplemente aquí como dando un poquito de puntaditas hacia el plan que nos converge, que es el plan estratégico de inteligencia de negocios. Tenemos que empezar a entender que ese plan estratégico de BI está subrogado o debe estar incluido dentro de un plan estratégico de sistemas de información y tecnología. Porque esos planes son una de las manifestaciones de toda esa planeación estratégica que es la concreción de esa filosofía de ganar que nos está dando la visión y la estrategia de la empresa. Entonces, ese proceso nos implica que, como nos planteaba Jack el Destripador por allá en Londres en los años 1800, tomar un todo y dividirlo en sus partes constitutivas. Un poquito de humor negro, me disculpan, pero ahí vamos. El análisis de sus componentes nos ayuda a descubrir el significado más allá de las partes, pero también a entender desde el punto de vista estratégico el ensamblaje de las mismas para buscar formas más ventajosas y más eficientes de obtener esos logros a partir de ese carácter particular de cada uno de esos elementos. Pero después de haber hecho eso y haber fraccionado cada una de las partes micro que yo tengo en mis recursos, pues yo los vuelvo a descomponer, los vuelvo a componer de una manera más eficiente, y para eso ese pensamiento sistémico es importante y nos permite realmente sacarle una mayor ventaja a todos esos recursos en todos estos planos que les acabo de decir. Y ahí termina lo que es estrategia. Entonces empecemos a mirar para concretar esta parte, digamos, base, que es Business Intelligence, y es para que empecemos una parte también desde el mismo concepto.
Peter Drucker en 1999, o sea que este tema de Business Intelligence no es algo que haya nacido ayer o que porque está de moda últimamente, pues sea nuevo. Desde 1999 estaba yo terminando mi universidad. El hombre nos estaba diciendo que más allá de las herramientas, lo importante son los conceptos. Más allá del indicador, es la pregunta que responde. Y eso después lo discutía Nicholas Carr en otra serie de documentos donde llegaba a plantear algo que aparentemente para nuestra comunidad de sistemas fue muy revolucionario, y es decir que la tecnología de información no importaba, cuando siempre nos habíamos vendido la idea de que son recursos valiosos y estratégicos que hay que aprovechar de la mejor manera. Pero no es que no importe realmente, sino que hay que entender que la tecnología no es un fin, sino un medio, y que introduce unos habilitadores que permiten un desarrollo completo de los conceptos que están inmersos en la información. Entonces, más allá de un tema tecnológico y de un tema de herramienta, es un tema conceptual. Y por eso los invito a que miremos este mapa mental que nos propone el doctor Enrique Calderón en su donde hace una evolución de los datos y de la información. Y por eso más allá de las fuentes formales que tenemos en cada una de las empresas para hacer la medición, necesitamos fuentes externas, pero más importante que eso son los mecanismos de interpretación. Porque los datos, como elemento fundamental de los hechos, y que es ese registro de los hechos diarios, necesitan un contexto para ser procesados, para ser entendidos. Y cuando eso se da, nos abocamos a la información. Los datos nos permiten reaccionar. Es decir, ¿cuánto vendí ayer? Pues venía vendiendo, necesito vender 10 millones de pesos y ayer vendí 2. Inmediatamente viene la pregunta, ¿y qué pasó? Y esos datos nos permitirán entender qué fue lo que pasó y en función de eso reaccionar. La información, como tiene unos marcos de interpretación y tiene un proceso analítico un poco más allá, con marcos conceptuales, con dinámica interactiva, ya nos permite, más que reaccionar, de pronto anticiparnos y evitar que las ventas se caigan y más bien hacer una promoción. Pero como no podemos generar un negocio a partir de promociones, necesitamos ese conocimiento y esa visión para que después de conocer ese porqué podamos crear estrategias que nos permitan evitar y crear nuevas cosas y aprovechar oportunidades donde no las había. Aquí están una serie de preguntas que se hacen las compañías y va a decir el nivel de madurez en que está cada uno. Si todavía estamos muy preocupados en el qué pasó, pues vamos a necesitar reportes o reportes dinámicos desde el punto de vista de Business Intelligence. Pero si necesitamos saber un poquito del por qué pasó, pues vamos a subir la gama un poquito más hasta modelos multidimensionales o LAB que nos permitan una exploración un poquito más avanzada. Cuando yo quiera hacer una descripción más allá, también puedo empezar con algunos modelos descriptivos y prescriptivos de minería de datos a nivel exploratorio. Pero si yo voy a esas preguntas que ni siquiera tengo consideradas, oiga, ¿sabía usted que hay una nueva forma de alojamiento en el mundo que está ganando? Ah, no, yo no sabía. Entonces, para eso están todos estos conceptos de minería de datos, de analítica avanzada, todo ese proceso y ese boom de Big Data que está acá, porque al final, como necesitamos anticipar, porque recuerden que era una de las capacidades, y anticipar sin datos es muy complejo, es lo mismo que lanzar una moneda al aire, entonces tenemos las herramientas de minería de datos y todos los modelos de analítica predictiva, que lo que queremos es simplemente apoyarnos en eso. Aquí vemos el mismo tema de reportes, pues desde lo estratégico hasta lo táctico, como un despliegue completo con distintas soluciones. Pero Business Intelligence, vuelvo y me salgo, más allá de la herramienta, más allá del concepto tecnológico, lo que tenemos que entender es que es una confluencia de sistemas organizativos, de sistemas humanoculturales, de estrategia, de tecnología por propias definiciones, y todo eso en un marco de una organización y de ese modelo administrativo.
sin medición no hay avance, sin medición no hay concreción en las metas, sin medición no hay nada. Toda esa conjunción de elementos en un entorno variable, pues nos permite una serie de definiciones en función de lo que se necesita como Business Intelligence para cada empresa. Obviamente volvemos al tema de nivel operativo y desde sistemas de información, pues siempre hemos previsto para esos ejecutivos o empleados operadores del nivel operativo, pues una serie de sistemas transaccionales que nos permiten capturar datos, que nos permiten estar ahí al pendiente de eso. Luego viene una gerencia de yo tengo un poco de herramientas de análisis vertical con todos estos elementos, donde tengo ya análisis donde puedo complementar la visión del CRM con recursos humanos o lo que es ventas versus la administración de mi fuerza de ventas, modelos de minería de datos y reporteo. Y en la parte estratégica yo voy a tener planeación y tableros de control, planeación estratégica y tableros de control, que son la representación de temas de medición de todos los indicadores y de los KPI que me van a movilizar la organización y sus procesos hacia la consecución de esa. Esto lo que implica es que en las organizaciones las decisiones vienen de arriba hacia abajo en una cascada, pero la información tiene que agregarse desde los planos más operativos hasta los planos estratégicos para permitir decisiones. Típicamente hasta aquí se concebía la inteligencia de negocios, pero resulta que la inteligencia de negocios hoy es altamente democrática y debe estar en estas partes también, desplegándose en toda la organización. En cada punto donde haya que hacer una decisión, debe estar inteligencia de negocios con un despliegue. Por eso, hoy las limitantes no pueden ser... hay que tener la información en el lugar que se necesita para tomar la acción acorde a la estrategia y al plan. Espero que hasta aquí todo vaya claro y que si no hayan muchísimas preguntas para poder discutir más. Ahora, vamos rápidamente porque las 4 preguntas que nos quedan, ya con toda esta base teórica que acabamos de revisar, sencillo. ¿Cómo sabe usted si su organización necesita Business Intelligence? Fácil. Cuando no se usa la información por cualquiera de estas razones. No tengo o tengo poquita. No sé quién la tiene. Se la llevan las personas. Ay, no, es que aquí el que sabe de todo esto es Daniel Hernández, pero como él se llevó la lista de clientes, perdimos. Entonces ahí necesitamos Business Intelligence. Se tiene demasiada información. No, es que nosotros procesamos acá por colillas diarias unos 800 millones de registros. Es imposible usted hacerlo de manera manual o con otra técnica. No está en la forma apropiada. Tengo 1200 tweets que me entran por hora en la parte de servicio al cliente, de los sondeos que se hacen, de un comentario, pero están en una forma desestructurada. Se demora mucho obtener la información, está en 4 o 5 puntos dispersos en el mundo. Es difícil de acceder a ella, es demasiado compleja, no es coherente, no hay entrenamiento para administrarla. Hay resistencia a usarla, o sea, definitivamente el gerente dice, no, es que yo tomo las decisiones porque siempre he tomado las decisiones de la misma manera. No le puede enseñar al papá a hacer hijos. Entonces, ahí es donde sabemos, por la cara de nuestra amiga invitada, que necesitamos Business Intelligence. Y que sin eso no vamos a ser capaces de poner en operación ningún tipo de plan. ¿Cuándo usar Business Intelligence? Aquí tengo una serie de puntos. Cuando quiero disminuir los costos ocultos de TI, toda esta tercerización de los modelos analíticos que tengo en la nube, pero que el proveedor no me entrega, donde tengo que habilitar a más personas para que se involucren, pero es que el licenciamiento no me da, donde tengo que mejorar la respuesta a algunos eventos nuevos del negocio, pero la flexibilidad de mis herramientas no lo permiten, donde mi cadena de valor está totalmente o no se ve de una manera holística dentro de la empresa, donde tengo que ver integradamente al cliente y a los socios como parte de la misma cadena, no ellos allá y nosotros acá,
sino que tengo que apoyar todo el proceso de toma de decisiones en línea. Y la toma de decisiones no está en la oficina del gerente, la toma de decisiones está en la silla y en la tablet del analista de créditos que está de cara al cliente, está en la cajera que está recibiendo los productos y haciendo pic en la línea en la línea de compra. Está en ese bodeguero que tiene que saber dónde pone X o Y producto para una mejor disposición logística. Entonces, ahí es donde Business Intelligence nos ayuda a brindar información operacional de forma rápida, donde puedo monitorar mis actividades de negocio. Para ahí, cuando yo tengo cualquiera de esos elementos, sé si mi organización necesita Business Intelligence. Qué bueno que en los sondeos pudiéramos respondernos esta misma pregunta, internamente cada uno hacer ese ejercicio. Yo tengo 4 o 5 modelos de decisión y todos los modelos de decisión necesitan información suficiente y de calidad. Imagínense que ustedes van caminando por una autopista a 100 kilómetros por hora y la información que tienen es la que viene de su casco, que tiene unas pantallas LCD de alta resolución con cámaras apuntando hacia atrás. O sea, vamos mostrando el camino que recorrimos, no el que vamos a recorrer. Le aseguro que en 200 o 300 metros está estrellado contra un poste, por más piloto de moto que sea. Puede ser Valentino Rossi y va a quedar destortillado, discúlpenme el término, en la calle, en un accidente. Esos modelos de decisión, pues obviamente pasan por lo racional, por el estilo cognitivo, por la parte sistemática, por modelos organizacionales donde se crea una jerarquización de características y políticas para tomar esas decisiones. Y aquí el error es entender ese modelo de decisión que tenemos en nuestra organización y creer que solamente nos podemos preguntar con BI cómo podríamos usar esas nuevas capacidades para hacer más rápido lo que ya hacemos hoy. BI nos abre un mundo de posibilidades y BI nos permite decir, oíste, ¿cómo aprovecho la tecnología para generar información que me permite innovar y cambiar cosas que ni siquiera me he imaginado que puedo hacer? Ese es BI. Cuando usted llega a esa definición de cómo aprovechar la tecnología para innovar, ahí necesita urgente. Y todos lo necesitan urgente porque cada decisión que se tome, sea chiquita o grande, impacta el negocio. Y es un imponderable, como en el caso de la moto, contar con información hacia adelante, no con información hacia atrás. Pero esa información debe estar clara y resumida. Debe ser fácil de entender y fácil de accionar. Si no, vamos a estrellarnos. ¿Qué resultados se esperan de un proyecto de BI? Mire, aquí hay un sondeo que hizo el IDC para Latinoamérica y ellos fijaron 5 prioridades básicas donde se convierten las metas más frecuentes de los proyectos de toda índole, pero aquí lo vamos a enfocar a BI, porque en lo primero que quieren de BI es el uso de los recursos de información, pero también de los recursos clave de la organización. Yo quiero liberar analistas para que piensen y no para que sigan haciendo, a mejorar la productividad, para incrementar la inversión e innovación. Y es que yo ni siquiera sé qué producto nuevo lanzar porque no lo tengo. Y mire lo bonito, el 50% quieren o una mejora en la productividad, eso lo hablaba Porter como eficacia operacional, o una optimización, que es un tema también de nivel estratégico. Aquí me tallan por el tiempo, entonces voy a ser más ágil, porque esa es la segunda. El 40% de las empresas quieren tomar decisiones más ágiles. Pero yo creo que más allá de la agilidad o del tiempo de toma de decisión, es la efectividad de esa decisión. Y la seguridad hoy en día es un ítem importante. Y no hablo solo de lo que pasó con ransomware, que es el virus que poseyó medio mundo, sino la seguridad de las organizaciones, de esas decisiones y de ese impacto. Eso son las prioridades a finales del 2016. Estamos a mediados del 2017 y creo que van por esos mismos lados. ¿Qué resultados espera de una organización? Generar valor, facilitar la innovación, satisfacción del cliente, mejorar la productividad. Y por Dios, o sea, si aquí hay gerentes de tecnología, los resultados de un proyecto van más allá del ROI. El ROI a veces es digamos, una cuestión muy bonita de índole financiera, pero van más allá del ROI. Tenemos que facilitar esa interacción entre los elementos de la organización, que esa disposición sinérgica de los mismos permita cumplir la estrategia.
como una venta. Eso son los resultados que se requieren en un proyecto de BI, no el ROI. Listo, mida el ROI, no hay problema, pero entienda que los resultados van más allá de eso. Va más allá de un control de costos agresivo, los resultados analizar los costos de ingreso, pero aquí finalmente la inteligencia de negocios es donde los directivos de la compañía, y hoy con la expansión a todos los niveles, todas las personas de la compañía pueden ver mayores beneficios en la implementación de sistemas empresariales. De nada sirve tener la última versión de SAP o del Salesforce o del sistema empresarial que quieran si no le vamos a sacar el jugo completo con, con el procesamiento de datos. La pregunta es, ¿la estrategia está alineada con la organización? La respuesta aquí nos las ponen el autor Venkatraman, en el sentido de que nuestro desempeño económico está en función de qué tan coordinados logremos ser entre cada uno de los planes que definimos o entre cada una de las definiciones estratégicas que tengan en la empresa. Si nosotros no tenemos un plan estratégico de la empresa, pues no pretendamos hacer un plan estratégico de BI. Si ese plan estratégico de BI responde a los intereses del director de sistemas para bajar simplemente el costo de transacción de la generación de reportes versus lo de impactar positivamente en el cliente, que es lo que quiere el presidente de la corporación, pues vamos a tener grandes complicaciones. El alineamiento de negocio se da a dos niveles. A nivel de negocio y de tecnología, a nivel externo, con mis clientes, con mis proveedores, con mis socios de negocio, y a nivel interno con la infraestructura organizacional. Eso es demasiado relevante. Por la opción y la cultura, hay temas que toca alinear. No es simplemente traer metodologías y salir de ellas. Aquí hay unas claves para hacer y crear un plan estratégico de inteligencia de negocios. Como les dije, lo primero es una clara estrategia, un camino, ese análisis del gap, donde yo tengo un estado actual y un estado futuro, y voy a definir el mejor camino para llegar allá. Y para desplegar esa estrategia necesito planeación estratégica, determinar a partir de ese estado actual, de los sistemas informáticos, y aquí de los sistemas informáticos destinados para analítica, y se identifica ese estado futuro y empezar a hacer todo el despliegue generado. Metodologías, aunque hay un compendio desde la ISD, la DLL, Microsoft, todos, cada uno de los proveedores grandes y pequeños promueven una metodología para la planeación estratégica de inteligencia de negocios, planeación estratégica corporativa, todo sigue lo mismo. Debo partir de un diagnóstico, es decir, ¿qué me duele? Un diseño estratégico, cómo me quito el dolor, y una implementación es ir a hacer las acciones que dije que iba a hacer. Y todo esto lo tengo que ir desplegando desde lo corporativo hasta lo puntual de inteligencia de negocios. El diagnóstico me responde a dónde estamos, el diseño estratégico, dónde deberíamos estar, y la implementación, cómo lo vamos a conseguir. Aquí hay una de tantas metodologías que habla de 4 fases, donde en principio hago una introducción de la información en la organización, hago una expansión anárquica, luego viene la coordinación, y eso nos vuelve a hablar de la importancia de estar alineados, y una interdependencia entre los sistemas de información, más allá del software, sino también como procesos, y la estrategia empresarial. Sin esa conjunción es imposible pensar en un plan estratégico de BI. Aquí hay una evolución de los sistemas de planificación, 4 fases que se proponen típicamente para ellos. El modelo PETI, que pues aquí Julio Kempler y Agustín Gutiérrez nos proponen, es típico, es casi que de los clásicos, donde hay una conjunción entre 4 elementos: el modelo de planeación, organización, la estrategia de TI, el modelo de TI y la estrategia de negocios. Finalmente, estos 4 puntos claves, yo sí se los quiero dejar. Clave para crear un PEBI, corporativo. Segundo, tener plan estratégico de sistema de información. Pero segundo, que la empresa quiera competir mediante el análisis.
Las personas y las empresas tienen que construir sus negocios a base de su capacidad para reunir, analizar y actuar a partir de datos. Si esta empresa ha decidido competir en el análisis, según Davenport, nos hace necesario tener un plan estratégico de BI. Si los empleados contratados son reconocer la importancia de la información, cuentan con mejor evidencias y mejores herramientas cuantitativas y cualitativas, pues le aseguro que tomarán mejores decisiones. Cierro con el secreto de la efectividad es comprender que a la gente con la que se trabaja hay que entender sus fortalezas para sacarles un jugo y darles buenas herramientas para que ellos puedan materializar todo en términos de la estrategia. Muchísimas gracias, espero que hayan muchas preguntas y los invitamos al próximo webinar de tableros de control. Esperamos una visión resumida de la información. Entonces, muchísimas gracias, le cedo de nuevo el micrófono a Daniel y quedo pendiente de sus preguntas. Ok, Wilson, muchísimas gracias por tu presentación, bastante interesante. Yo creo que hay un objetivo bastante claro que tienen, digamos, todas las compañías, independiente de su tamaño, de su sector, de su nicho de mercado, y es precisamente objetivos claros de competitividad, fidelización, productividad, posicionamiento, ofrecer mejores servicios, y ello pues lo vamos a poder realizar a través de un proyecto de inteligencia de negocios estratégico. Wilson, bien, una pregunta inicial, y es, digamos, que cuando los sponsors de estos tipos de proyectos de inteligencia de negocios, pues comienzan a pensar precisamente en este tipo de proyectos, pues lo primero que se les viene a la mente son reportes, tableros de control, visualizaciones, movilidad, pero desconocen que no es más que una punta del iceberg, que debajo de ello pues hay una serie de componentes que son fundamentales pues para que ese proyecto pues sea exitoso. ¿Cómo sensibilizar digamos, a esos sponsors de esos proyectos para que sean conscientes de que un proyecto de BI va más allá de un reporte y un tablero de control? Precisamente es una excelente pregunta y es un poco a lo que iba con el punto del ROI. A veces nos vamos por la rama fácil y por lo poquito que creemos que tenemos. Siempre nos enfocamos en función de las carencias y no de las potencialidades. Nos toca a nosotros como profesionales del área y como dirigentes del área de tecnología realmente hacer ese proceso de apostolado. Que el área de sistemas de información deje de ser un centro de costos para convertirse en un centro de valor agregado. La estrategia corporativa no la hacemos nosotros, pero somos parte de la misma. Es importante que la empresa reconozca dentro de su estrategia corporativa la información como un recurso clave, más importante que la misma capacidad financiera a veces. Entonces, nos toca hacer el apostolado, empezar con esa sensibilización a cada uno de nuestros líderes, de nuestros gerentes, y empezar a abrirles la mente. Ok, perfecto, Wilson. Una pregunta adicional que nos dejan en el chat. ¿Tiene sentido realizar minería de datos explorativa y o predictiva cuando no se cuenta con un Big Data? ¿Tiene sentido hacerlo en las bases de datos que cuentan con miles de registros, aunque no sea un Big Data? Sí. ¿Por qué razón? La minería de datos exploratoria o predictiva no responde a un volumen de datos específico o a una tipología de datos. El hecho de si lo puedes hacer o no sin tener un modelo de Big Data es la diversidad de los datos. Pero si la mayoría de información o de datos que tú necesitas minar están en medios comunes como bases de datos corporativas, los ERP, el CRM, pues, los distintos puntos de registro de una organización, no tiene ningún problema, porque minería de datos no habla de un tipo de base de datos o de un tipo de almacenamiento. Minería de datos lo que habla es de utilizar herramientas
para que los datos nos digan la verdad. Utilizar un taladro fuerte para sacar unas pepitas de oro que mejoren los resultados en el despliegue estratégico, en la conformación corporativa. En un tema un poquito complejo, nosotros hablábamos algún día, haciendo un símil muy fuerte, es que la minería de datos son técnicas de tortura para que los datos canten la verdad, para que ellos nos entreguen la verdad de nuestro negocio. Esas verdades que muchas veces ni siquiera hemos podido visualizar en lo que típicamente analizamos, porque siempre analizamos sobre lo que ya hay, sobre esos reportes, sobre el cruce de ciertas variables. Pero en minería de datos yo puedo expandir esa capacidad a través de los algoritmos matemáticos y las técnicas estadísticas. Entonces, claro, minería de datos es un tema para hacer, siempre y cuando tengas la madurez en datos, en calidad de información y por sobre todas las cosas, en las definiciones que buscas. Y entender que minería de datos es un proceso complejo y una iteración constante hasta llegar a digamos, al resultado que se quiere, que son esas transformaciones. Ok, perfecto, Wilson. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo. Voy a transmitirte una última pregunta. Hay un par de preguntas más en el chat, sin embargo, pues vamos a respondérselas a través de correo electrónico. Y la última pregunta, Wilson, es ¿en qué momento de ese plan estratégico de BI, nos has hecho pues la presentación el día de hoy, debemos pensar en la solución? Digamos que hoy en día, cuando los gerentes de TI, cuando los usuarios de BI piensan en un proyecto de BI, lo primero que piensan es en una solución, en una herramienta, sea X o Y solución. ¿En qué momento debemos de comenzar a pensar en cuál va a ser la solución ideal para implementar un proyecto de BI y analítica? Yo creo que el momento de pensar en la solución es cuando yo ya tengo claro el horizonte hacia el cual voy a determinar el plan. Los objetivos, los fines y las metas de ese plan estratégico son los que van a determinar el tipo de solución que necesito. Es decir, si tu estrategia va a estar centrada y concreta en 5 analistas todopoderosos metidos en una oficina donde nadie va a tener acceso, sino a los resultados que ellos emanen, pues bueno, piensa en una herramienta súper poderosa que necesite un licenciamiento costoso a nivel de usuario. Pero si tú necesitas hacer un despliegue a nivel de toda la compañía, como el que evidentemente se requiere hoy, pues hombre, hay que solución que nos permita escalar y llegar a puntos donde antes no estén y que nos permita entrar con distintas soluciones en términos de reportería, porque siempre vamos a necesitar reportería, siempre vamos a necesitar modelos OLAP, vamos a necesitar cubos de información, también vamos a necesitar modelos. Entonces necesitamos una solución que nos permita entender y flexibilizar las soluciones hacia esos objetivos de negocio que estamos persiguiendo. La herramienta, vuelvo y les digo, no es el fin, es el medio, pero si yo me quiero ir a Cartagena y llegar en 2 horas, pues tengo que tomar el medio que es, un avión. Porque si tomo un carro, por veloz que sea, no voy a llegar antes de 6 horas, con un riesgo mayor. Entonces es complicado y ahí digamos que esa herramienta o ese medio, que son las soluciones de tecnología, pues son los habilitadores precisamente de todo eso. Pero si yo no tengo claro el devenir, no tengo claro el objetivo, ni las metas que persigue la organización con BI, pues ni siquiera pienso en solución, porque voy a cometer un error garrafal y craso. Bien, Wilson, tenemos unas preguntas adicionales para terminar nuestro webinario. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta cuando el enfoque de mi plan de BI va por mal camino? Bueno, Daniel, una muy buena pregunta y es, digamos, simple de responder porque pues, uno necesita 2 elementos fundamentalmente. El primero es que todo plan debe tener unos claros indicadores de medición que vayan indicando el camino por el que va, si va bien o si va mal, y todo en función de las metas. Pero ese nivel de, digamos, de resultado, cuando es negativo, se puede
puede derivarse de dos temas. Uno, que las decisiones tomadas en función de los recursos o los recursos que he puesto están funcionando de la manera inadecuada o que definitivamente el plan está mal definido desde el principio. Y el segundo factor, que es el más relevante de todos, es el nivel de alineamiento de BI o de tecnología con la estrategia corporativa y con el plan estratégico de la misma. Cuando un plan de BI no está alineado con la estrategia corporativa o fue definido en la ausencia de una definición estratégica clara por parte de la organización, está condenado al fracaso y va por mal camino. Esos dos indicadores básicamente son los que te dicen si tu proyecto, tu plan de BI está bien o mal formulado. Perfecto, Wilson. La siguiente pregunta es, ¿conoces casos en los que se utilice precisamente proyectos de BI para analizar la realidad económica y social para la toma de decisiones a nivel gubernamental? Sí, mira, aquí en Colombia, desde hace varios años, el Ministerio de Salud hizo un esfuerzo grande por construir un modelo utilizando técnicas de dinámica de sistemas y digamos un modelo de prospectiva econométrica para analizar la situación del recurso humano en salud, incluyendo distintos tipos de variables. Eso se entregó más o menos en el año 2004 y desde ahí pues han sido esfuerzos un poco inconexos con otros temas. Entiendo que el IMPEC también montó todo su modelo de reportería y de pues, análisis de información básica en todas las herramientas de TIP. El área metropolitana del Valle de Aburrá es un cuerpo colegiado muy importante de municipios. Están en todo el proceso de definición de ese plan estratégico y están en el momento de selección de herramientas y de otras alternativas para apoyar distintos frentes analíticos, especialmente en el tema de movilidad, en el tema de calidad del aire, que es algo crítico en esta ciudad de Medellín, y otros temas como seguridad, que no deja de ser relevante. También tienen un despliegue importante el municipio de Medellín y la gobernación de Antioquia con observatorio de políticas públicas y con los modelos de indicadores de ciudad que se llaman, se me escapó el nombre, pero ellos están haciendo una serie de proyectos en temas analíticos. La verdad de los hechos es que en el sector público, dadas las diversidades a veces de legislación, los limita un poco en la acción, porque muchas veces los funcionarios públicos no pueden ir, o sea, están impedidos a ir más allá de lo que les permite la ley. Entonces, temas de innovación y de procesos nuevos muchas veces están conminados al fracaso por temas de índole legal. Por otro lado, en el sector público, casi toda la información se genera afuera y resulta complejo, pero si ustedes me preguntan, el sector público es increíblemente necesario que cuente con herramientas de BI, pues ellos en términos reales no están jugando con el crecimiento económico de una empresa en particular, sino con la de toda una población. Entonces las decisiones que ellos toman y las políticas públicas que dirigen en función de los planes y proyectos sociales que definan, pues van a tener un impacto sobre la población completa. Entonces, si a eso lo sumamos, por ejemplo, en el caso del municipio de Medellín, donde yo resido, estamos afectando a 3 millones de habitantes. Si estamos hablando de Antioquia, estamos hablando de 6 millones de habitantes. Entonces, las implicaciones de estos resultados, yo no me imagino en Ciudad de México, son cuánto, Daniel, Correcto. 40 millones de habitantes. Entonces, imagínense en Ciudad de México, que es una cantidad pues, de personas de esa índole, una política pública mal direccionada o a partir de información falsa, pues puede dar al traste con toda la evidencia y por eso estamos viendo que paulatinamente desde el sector público hay más inequidad, hay más problemas de distribución del ingreso, hay más problemas de frenos económicos, la competitividad baja y es precisamente por no tener esas herramientas que permitan acompañar a lo político desde lo técnico y viceversa, además de todo el influjo pues, que hay alrededor de ese sector.
pero creo que es imponderable que ellos cuenten con estrategias de BI claras y con herramientas de inteligencia y despliegue de información que habiliten todos sus procesos analíticos en ellas. Ok, perfecto, perfecto, Wilson. La siguiente pregunta es que nos dejan en el chat. ¿Es bueno atacar de primera los problemas que TI visualiza y que pueden estar afectando a la organización sin que ésta lo tenga claro? ¿O es mejor hacer las cosas en función de lo que la organización crea que es prioritario? Eh, es una pregunta compleja, pero vamos a tratar de hacerlo así sin herir susceptibilidades. Realmente todos los esfuerzos que se hagan en TI deben estar alineados corporativa. Si eso no ocurre, nada tiene sentido. Pero lastimosamente ese es el deber ser. Vemos que pues por un lado se desarrolla TI y por otro lado se desarrolla la estrategia en la mayoría de nuestras organizaciones. Es como si lo llevamos a un centro de atención médica. ¿Qué debemos atacar? ¿Lo que el médico crea que es importante o lo que el paciente diga? Pues realmente a veces el médico ve con una función orgánica, no sistémica, de oír. Pero hay casos de extrema urgencia cuando tú llegas con una herida abierta, donde el médico tiene que entrar primero a suturar y a dejar la hemorragia para que el paciente no se muera y luego pensar en otros temas de mejoramiento. Entonces, realmente, ¿qué hacer en ese caso? Es complejo, pero lo primero siempre es buscar alineamiento, demostrarle a las directivas el por qué es muy importante que se tomen esos modelos de alineamiento y que las prioridades de TI se estén dirigiendo desde la infraestructura. Si yo no tengo una buena base de infraestructura, pues no puedo pensar en una buena base de captura, no puedo pensar en un buen funcionamiento de un sistema transaccional. Si no tengo un buen sistema transaccional, pues la calidad de datos no va a ser la mejor y pensar en analítica puede resultar descabellado. Entonces todo es una, digamos, un cúmulo de varios factores en escala. Si yo no tengo las bases firmes, pues el resto está complicado y estoy apagando incendios, que es lo que nos toca a la mayoría en las áreas de sistemas de información y de sistemas, porque en muchas empresas ni siquiera se concibe el concepto de sistema de información. O lo reducen exclusivamente a ERP o a algún software que tengan de base. Entonces, claro, hermano, hay que atender las urgencias, pero hay que pensar en alinear eso con la estrategia corporativa. De resto, no hay posibilidades de éxito de ninguna forma. Muchísimas gracias a todos.